Para empezar, el capítulo 1 lo titulamos La libertad. La libertad nos conlleva la elección de cosas o a la toma de decisiones en nuestras acciones de cada día. Precisamente va ligada a las oportunidades que cada persona opte seguir, y en tanto sea posible, en la búsqueda de una igualdad de oportunidad. Por lo tanto, corresponde a cada persona decidir libremente su camino y, de ser así, tener una gama de opciones y posibilidades. Cualidades éticas y morales de la persona humana. Empezamos con la ética en la persona. En base a sus pensamientos, Aristóteles crea Ética Nicómaco. Dentro de ella se notan rasgos platónicos. Platón identifica el bien con el conocimiento humano. Notoriamente se ve marcado por un intelectualismo como factor primordial en el actuar de la persona. El hombre por naturaleza tiende a buscar el bien, por lo cual, si conoce el bien, actuaría siempre buscándolo y esto desembocaría en un actuar bueno del mismo. El problema es que el hombre no siempre conoce el bien, y al no conocerlo toma como bueno aquello que parece bueno y no lo que realmente es. Platón insiste en la idea del bien como un concepto universal. Eso quiere decir que hay una sola idea de bien para todos los hombres y que cada persona debe necesariamente conocerlo en base a este conocimiento previo, y el hombre siempre actuará de buena manera buscando el bien privado o público. Aristóteles, por su parte, niega que se pueda afirmar la existencia de la esencia del bien, y además que existía un único tipo de bien. Distingue entre muchos tipos de bienes. Parece que toda arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienden a un determinado bien. Se comienza afirmando que cada accionar del hombre persigue un fin, y este fin es el bien que se busca. Esto, a la larga, se vuelve un instrumento para la consecución de otro resultado, a su vez, otro bien. Por ejemplo, si queremos cuidar de nuestro cuerpo, debemos mantener una alimentación adecuada, que es un fin, y esta, a su vez, se vuelve un medio para conseguir otro fin, que es la buena salud. Y así sucesivamente cada fin se volverá instrumento para alcanzar otro propósito. Para Aristóteles, el fin último del hombre es la felicidad, el bien último que todos los hombres persiguen por naturaleza. Pero no todas las personas tienen la misma noción de felicidad. Para algunos se basa en el placer, para otros en la riqueza y para otros en los bienes materiales, rangos sociales, buenas notas, etc. Y es que se trata de buscar la definición universal de la felicidad, no como Platón buscó y definió el bien de manera universal, ya que la ética no es una ciencia exacta, con resultados notorios ni universales de significado. Moralidad en la persona. El hombre es capaz de moralidad en cuanto está dotado de libertad y de razón. A diferencia de otros animales que actúan de manera instintiva, el hombre conoce, delibera y obra de una manera consciente, y refleja el fin que desea alcanzar por medio de su acción. La moral para Aristóteles surge de la virtud, y en ella recaen dos conceptos, una virtud intelectual y una virtud moral. Resulta evidente que las virtudes morales no surgen de la naturaleza del mismo ser, sino que éste las va adquiriendo por medio de las experiencias, que a lo largo del tiempo se vuelven hábitos. Por ejemplo, una roca, por su propia naturaleza, siempre irá hacia abajo, por más que la tiremos 1000 veces hacia arriba. Esto no se acostumbrará a ir hacia arriba, porque siempre por la gravedad irá abajo. No solo la roca, sino que también las cosas que se originan de una manera y que no pueden acostumbrarse a actuar de otra. Lo mismo pasa con las virtudes. No se originan en la naturaleza ni en contra de la misma, sino que surgen en las personas y nosotros tenemos la capacidad de adquirirlas y de poder ir perfeccionándolas por medio de la costumbre. Las virtudes se originan como consecuencia y a través de las mismas acciones. Por ejemplo, al tocar la guitarra se originan buenos y malos guitarristas. Lo mismo pasa con todo lo demás. De construir bien surgen buenos constructores, de construir mal surgen los malos constructores. De esto se desprende que quien aplica más en su vida la justicia buena será más justo y quien aplique la justicia mala será más injusto. De este modo, en la igualdad de oportunidades, la persona tiene la libertad de elegir lo que desea hacer para perseguir su fin, que, según Aristóteles, conllevará a la felicidad de cada uno como aquel decida y defina su felicidad. Entonces, si existe una sociedad o costumbres que limite el desarrollo de la persona, no habrá una igualdad de oportunidades y no se le permitirá a la persona conseguir su finalidad, y por lo tanto tampoco el bien que persigue. Y como las virtudes se van perfeccionando por las costumbres y por el uso continuado de las mismas en lo justo e injusto, se debe de practicar y elegir la justicia, para que a la vez se sepa dar y permitir a las demás personas los debidos medios para alcanzar sus fines. Capacidad natural del ser. La razón. El entendimiento y la razón son dos formas del conocimiento en la filosofía de Kant y Hegel. De acuerdo con la teoría de Kant, todo nuestro conocimiento comienza a merced de los sentidos, pasa luego al entendimiento y culmina después en la razón.
La razón, de manera general, es la facultad creadora de principios. Kant divide a la razón en dos conceptos, la razón práctica y la razón teórica. La razón práctica define a la razón como aquella que crea principios prácticos, que contienen una determinación universal de la voluntad y a la vez tiene bajo sí varias reglas prácticas. Estas son subjetivas cuando la condición es considerada por el sujeto como válida por su sola voluntad, y objetivas cuando la condición se reconoce como tal, es válida para la voluntad de todo ser racional. A la razón teórica, Kant la critica mediante su obra Crítica de la razón pura, en la cual habla de los juicios a priori. La existencia de juicios a posteriori es innegable, son juicios fácticos, empíricos y por lo tanto contingentes. Kant considera que la razón siempre busca la condición o fundamento de las cosas. Precisamente la investigación aparece como consecuencia de este afán de la razón por la comprensión de las causas, condiciones o fundamentos de los fenómenos. Pero si el funcionamiento espontáneo de la razón no se limita por la crítica, tenderá a pensar también en la conciencia última de las tres importantes esferas, fundamento último de nuestra vida psíquica, fundamento último del mundo físico y fundamento último de la totalidad de los fenómenos. Hechos fortuitos. Casualidad. La casualidad puede ser entendida como parte del azar, y que a diferencia de la causalidad, esta sucede de manera inesperada. Tal que bajo una analogía de causa y efecto, una misma causa puede producir efectos distintos. Es aquello que se escapa de las previsiones humanas. Mayormente se emplean los hechos fortuitos para indicar acontecimientos que generan daño y cuyo origen es difícil atribuir a una persona en particular. En este caso, se puede atribuir a la igualdad de oportunidades lo que pudo haber ocurrido de otra manera bajo la misma causa y las mismas condiciones, o mejor dicho, posibilidades. La justicia se maneja en el ámbito de la posibilidad, porque pudo o no haber pasado aquella decisión. Al igual que la igualdad, se piensa que pudo o no haber pasado lo mismo en las mismas condiciones, parecido al materialismo indeterminista. El materialismo dialéctico sostiene la objetividad de la necesidad y de su carácter regular. Al mismo tiempo, el materialismo dialéctico tampoco niega la casualidad, dice que es aquello que puede ser o no ser. Y no ser. La casualidad existe, también objetivamente, pero no emana como la necesidad de desarrollo regular de los fenómenos, a pesar de tener su causa. Así, el vegetal nace necesariamente de la semilla, si ésta se halla en condiciones favorables. Pero son posibles los casos en el que el vegetal no madure. El granizo, por ejemplo, puede destruir sus retoños, con la relación al crecimiento de la planta. El granizo viene a ser una casualidad y si no lo hubiera pasado, o sea, si el granizo no caía en la planta pudo haber madurado. Entonces, la casualidad dentro de las oportunidades de las personas en las que toma decisiones sería un impedimento fortuito. No tener disponible todas las oportunidades hace que la persona, al igual que en el caso de la semilla, no pueda desarrollarse al limitarse sus opciones de desarrollo. Del lado de lo justo o injusto, esperar cualquiera de las dos opciones y que salga otra opción hace que la casualidad tenga sentido dentro del tema. Causalidad. El principio de causalidad afirma que toda causa tiene un efecto esperado. No es compatible con la casualidad o hechos que ocurren de manera inesperada, ya que todo está, por así decirlo, determinado que ocurriera como estaba previsto. Cada cosa que ocurre tiene una cadena de causas y efectos hasta llegar a una causa mayor. Esta mueve a las demás causas sin ser movida, lo que se llama motor inmóvil. El primer motor es origen de todo movimiento de la cadena de causas y efectos. Ahora bien, para ser verdaderamente el primero, este primer motor ha de ser inmóvil, es decir, permanencia sin cambio, pues si se moviese necesitaría a su vez un motor anterior y volvería a comenzar la regresión. Puesto que todo tiene potencia, está de hecho sometido al cambio. Ese primer motor inmóvil tiene, además, que ser actualidad pura, sin potencias, es decir, el primer motor tiene que ser plena y enteramente lo que es, sin que pueda transformarse en otra cosa ni pueda tender a ello. Tiene que estar en plena posesión de su ser y responder adecuadamente al significado de sustancia. Los seres físicos que tengan potencia, es decir, que no sean únicamente lo que son en acto, sino lo que pueden llegar a ser al cambiar, es la materia que constituye uno de los principios, el motor inmóvil y plenamente actual
tiene que ser forma pura sin materia. Como todo lo que es causa y efecto, existe un primer motor inmóvil. Aristóteles lo distingue así. Sería el causante de las acciones que la persona tome y por lo tanto no existiría libertad ni elección frente a las posibilidades y oportunidades que surgen para el desarrollo de la persona. Entonces, la igualdad que se dé entre los humanos, al igual que la no igualdad se da o daría causa de un primer motor, bajo el principio de causalidad. No existiría desigualdad de oportunidades, pues al no poder suceder de otra forma, las personas que no tienen oportunidades no pueden tenerlas y por lo tanto no pueden ser susceptibles de oportunidad. Por ello, no podrían reclamar algo que no están determinadas a tener. La justicia también estaría determinada. Todo lo que sucede, justo o no, debía necesariamente ocurrir de aquella manera, y no pudo haber ocurrido de otra forma bajo la misma causa y circunstancias. Este es el lineamiento del pensamiento materialismo determinista. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino señala que existe un primer motor inmóvil, llamado Dios, pero no un teológico, sino filosófico. Este no va a determinar el actuar del hombre, sino que le dará al hombre la facultad para poder actuar libremente, en otras palabras, la voluntad. La voluntad es un bien debido que tiene el ser para su libre desarrollo y a la vez para alcanzar sus fines.